Washington Wola. Estamos muy complacidos de poder convocar ese panel de la delegación de líderes y lideresas del Foro Cívico que se encuentran esta semana en una serie de reuniones y diálogos con actores claves aquí en la ciudad de Washington. Mi nombre es Steve Hagee, soy el director adjunto para América Latina del Instituto de Paz de los Estados Unidos, USIP. Estoy acompañado de mi colega Keith Mines, el director del programa de América Latina del mismo instituto. Nosotros, desde que vimos el surgimiento, la aparición del Foro Cívico al principio de este año, lo hemos considerado como un gran avance constructivo, positivo, en la búsqueda de un espacio, de un contexto, de un panorama sociopolítico dentro de Venezuela más propicio a unas soluciones pacíficas y negociadas a las múltiples crisis que está enfrentando el país. Hace poco, junto con los colegas de la Oficina de América Latina de Washington, WOLA, nosotros publicamos un informe de lecciones aprendidas de procesos anteriores. Una de las varias recomendaciones que salieron de este informe fue sobre la importancia de un papel muy claro, independiente para la sociedad civil en un proceso más incluyente y más participativo. Consideramos que aunque el Foro Cívico no pretenda representar toda la sociedad civil de Venezuela, sin embargo, se ha vuelto un actor muy importante para aportar a estos procesos, sobre todo desde una perspectiva apolítica e independiente, no simplemente como un anexo a cualquier fuerza política. Y eso para nosotros, en términos de lecciones aprendidas de procesos anteriores en Venezuela, como en otros países, eso consideramos como algo supremamente importante y un indicador para aumentar la probabilidad de éxito, tanto para generar una presión constructiva sobre las dos delegaciones o múltiples actores en una mesa, como para aumentar los costos de que las fuerzas políticas se levanten de una mesa una vez instaladas. Esa presencia, acompañamiento, asesoría, veeduría y monitoreo de un proceso es supremamente importante. Entonces, es en este sentido que estamos, en ese espíritu, que estamos muy, muy contentos de seguir apoyando los esfuerzos del Foro Cívico. Esta mañana tenemos un panel de unas cinco personas que van a poder compartir una serie de perspectivas de la coyuntura actual en Venezuela, desde lo humanitario hasta lo político. Yo le voy a pasar la palabra a Jeff Ramsey para presentar la perspectiva de WOLA y la delegación, pero de nuevo muchísimas gracias a la delegación por acompañarnos en ese panel y estamos a la orden para aportar tanto Keith como yo a las preguntas en el momento que sea apropiado. Muchas gracias, Steve. La verdad es que siempre es un gran placer poder colaborar con el Instituto de Paz de Estados Unidos, una organización por la cual tenemos muchísimo respeto. Yo soy Jeff Ramsey y yo dirijo el programa de Venezuela en WOLA. En WOLA nosotros trabajamos a favor de una solución pacífica y democrática a la crisis de Venezuela y creemos que las voces de la sociedad civil son vital para la restauración de la democracia en el país. La verdad es que en los últimos días ha habido novedades interesantes. Hay indicios de que podríamos ver nuevas negociaciones en el horizonte. Actores de la oposición, como del gobierno de Maduro y también de la comunidad internacional, están hablando abiertamente sobre la posibilidad de nuevas negociaciones en México, facilitadas una vez más por el gobierno noruego. Esa es una muy buena señal. Pero lo cierto es que Venezuela no necesita un diálogo vacío. Venezuela necesita negociaciones significativas que puedan brindar soluciones y acuerdos significativos a los problemas del país. El país necesita acuerdos para abordar la falta de democracia, las profundas violaciones de derechos humanos, la emergencia humanitaria sobre el terreno
Y puede ser que en un lugar de una sola negociación, Venezuela necesita un proceso integral que se componga de muchos acuerdos sectoriales y graduales. No será fácil llegar a esos acuerdos y no hay garantía de éxito. De hecho, hemos visto fracasar al menos 4 negociaciones en los últimos 6 años. Pero para maximizar las posibilidades de éxito, la búsqueda de acuerdos tiene que involucrar a amplios sectores de la sociedad civil. Llegar a cualquier acuerdo y luego asegurar su implementación exitoso va a requerir más que solo los actores políticos de Venezuela. Se va a necesitar una profunda coordinación con organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas, universidades, grupos de víctimas y del sector privado también. Por esta razón, es un placer para mí poder presentar al Foro Cívico, una coalición creciente de miembros de muchos de estos sectores que acabo de mencionar. Está jugando un papel vital en la búsqueda de una solución pacífica y democrática en Venezuela. Hoy escucharemos a varias perspectivas y espero tener una conversación interesante en la próxima hora y media. Después de una ronda de intervenciones, nuestro objetivo es albergar una conversación un poco más natural con los que están asistiendo a este evento a través de Zoom. Así que si ustedes que nos están viendo, si desean hacer una pregunta, por favor, envíen una pregunta a través de la función de Q&A de Zoom o también se puede levantar la mano. Ahora bien, vamos a presentar quiénes estamos aquí en esta habitación, en este cuarto. Además de yo de Wola y Steve de USIP, también tenemos a Keith Mines, director para Venezuela de USIP, y mi colega Kristen de Wola, y Mariana Macalado también está ayudando con la logística del Foro Cívico. Pero los invitados especiales aquí son los miembros de la delegación del Foro Cívico. Vamos a empezar con Deborah Van Berkel, quien es la presidente de Sinergia. También aquí tenemos a Enrique López Loyo, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Tenemos además Mariela Ramírez, la portavoz de Movimiento Ciudadano Dale Letra. Beatriz Borges, la directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz. Y Eugenio Martínez, un periodista electoral muy conocido. Sin nada más que agregar, muchas gracias por su presencia. Como mencioné al principio, la verdad es que nosotros en Wola, también como tanto en USIP, estamos profundamente honrados por contar con su presencia hoy en Washington y consideramos el trabajo que están haciendo sumamente importante para lograr una solución a la crisis en Venezuela. Muchas gracias y Débora, te doy la palabra. Buenos días, muchísimas gracias, Leo. Primer punto es agradecer profundamente a Wola y a USIP por este apoyo, esta posibilidad de estar acá, este espacio abierto que muestra cómo la relación de encuentro, de colaboración, de intercambio positivo entre organizaciones venezolanas y organizaciones de la comunidad internacional que ven en Venezuela la necesidad de un trabajo compartido y unido en función de buscar soluciones positivas, democráticas a la situación que vivimos. Entonces, en nombre de la delegación, le agradecemos profundamente a ustedes esta oportunidad y la acogida que han dado a esta delegación. Lo primero que queríamos comentar y conversar con la audiencia que tenemos hoy es muy rápidamente recordar que el Foro Cívico es un espacio amplio, dinámico, plural, diverso, de distintos sectores de la sociedad civil. Aquí convergen organizaciones sociales, organizaciones de la academia, organizaciones de corte religioso o espiritual, organizaciones sindicales, gremiales, del sector privado, es decir, una amplia diversidad de actores
pero siempre aclaramos, siempre planteamos en todas nuestras presentaciones, en todas nuestras interacciones, que no pretendemos ser o la representación de la sociedad civil venezolana. Somos una esfera de articulación de la sociedad venezolana en la que hay muchas otras, pero donde evidentemente nos une una visión compartida de país, una visión compartida de la ruta que deberíamos desarrollar juntos para alcanzar unas respuestas y la posible salida a la crisis que vive Venezuela desde una perspectiva pacífica y democrática. El Foro Cívico nace en el 2017 desde la experiencia del diálogo social, y desde nuestra génesis hemos planteado la necesidad de diálogo y negociación para la salida a la crisis venezolana. Esa ha sido nuestra agenda y ese ha sido el punto de convergencia de todos estos actores que hemos planteado. Este proceso no significa obviar las graves situaciones de violaciones de derechos ni las graves situaciones que vive desde el punto de vista humanitario la población venezolana, sino que justamente comprendiendo, sufriendo junto con nuestros conciudadanos, sintiendo la urgencia que la población está planteando, es que nosotros hemos decidido transitar esta ruta y dar un paso como sociedad civil, más allá de nuestras distintas actuaciones en los campos específicos que cada uno atiende, unirnos de una respuesta sociopolítica, es decir, una respuesta que parta de las necesidades del pueblo venezolano e incorpore a la ciudadanía en el diseño, en el tránsito y en el alcance de soluciones a la crisis. Este proceso entendemos que es un proceso de largo aliento. Esto no es un proceso de un día, de 2 días, o que se encuentra en el marco de un evento especial o circunstancial o una condición, digamos, que de manera inmediata resuelva todos los problemas, sino que necesita que nosotros podamos construir capacidades para recuperar las dinámicas democráticas en Venezuela. Dinámicas que lleven a una reinstitucionalización en el país, donde nosotros podamos volver a manejarnos y a aceptarnos en el marco de una constitución y unas reglas claras que establezca la posibilidad de una convivencia pacífica y democrática en el país. Y ese proceso pasa por la construcción de lo que nosotros hemos denominado la construcción del nosotros. Y el nosotros implica la inclusión de todos. No podemos pensar que hay una solución viable y sostenible, y aquí hacemos un inciso, cuando hablamos de una solución, no es una solución parcial que en poco tiempo nos lleve a una vuelta a una crisis, sino que construyamos esas capacidades para que la respuesta sea a una salida pacífica y democrática sostenible para Venezuela. Y en ese curso de acción, nosotros necesitamos construir esa visión de inclusión y de un nosotros que nos permita superar la visión de la confrontación, de la visión del desplazamiento del otro actor, para creer que de esa manera puede un país seguir adelante. Y ese proceso implica que cada venezolano y que cada actor reconozca esa necesidad del encuentro y esa necesidad del reconocimiento. Consideramos que esa lógica de la hegemonía debe ser superada, y ese punto de vista en todos los planos requiere del esfuerzo mancomunado de todos los sectores en Venezuela, pero también del acompañamiento de la comunidad internacional. Vemos muy necesaria e importante esa articulación con actores internacionales que puedan apoyar en esta visión y desde esta perspectiva, y en ese espacio nos hemos venido encontrando con organizaciones tan importantes como las que hoy nos han invitado, y con otras que también comparten la necesidad de que ese proceso de negociación y de encuentro y de capacidad de construir un espacio de convivencia tiene que tomar en cuenta aspectos tan importantes como el tema humanitario, que es de urgente atención,
y a la par de eso, ir construyendo las capacidades en el campo político, como por ejemplo con los procesos electorales, que no son un evento de una elección nada más, sino es todo el proceso de preparación y crear las condiciones para que exista la posibilidad de que el venezolano participe activamente y su participación se traduzca en unas decisiones donde el soberano sea el que marque la ruta de los próximos tiempos de Venezuela. Desde esa perspectiva, el Foro Cívico se ha comprometido por construir ese espacio a nivel nacional, pero también crear las alianzas que nos permitan esa transformación. En Venezuela no hablamos solo de un cambio de gobierno o de un cambio de actores en un proceso de alcanzar el poder, sino hablamos de una transformación profunda donde el ciudadano, la persona, esté en el marco fundamental de buscar solución a esa crisis. Y necesitamos que este proceso de construcción de un acuerdo nacional tenga la posibilidad de convocar a todos los actores políticos y que estos actores políticos puedan escuchar esta voz de la ciudadanía, entender estos reclamos de la ciudadanía e incorporarla en el proceso de diálogo y negociación como su propósito fundamental. Nosotros consideramos que un proceso de negociación y de cambio en el país no puede ser establecido solo en el marco de unas conversaciones cerradas entre actores políticos con agendas que no son compartidas ni conocidas por una ciudadanía que clama un cambio, pero un cambio para mejores condiciones de vida, para poder alcanzar mejores condiciones de desarrollo y para poder lograr una democracia sostenible en Venezuela. Ese es el compromiso del Foro Cívico, por eso estamos aquí y por eso estamos con una agenda de conversación con todos los actores que puedan apoyar esta visión y esta construcción de capacidades para nosotros y para un futuro distinto. Gracias. Muchísimas gracias, Débora. Yo ya veo algunas manos levantadas. Les recuerdo que si tienen preguntas para la delegación, pueden hacerlas a través de la función del chat de Zoom o a través de Q&A de Zoom. Y también se puede levantar la mano. Pero antes de eso, yo tenía una pregunta para el doctor López Loyo. O sea, algunos de nosotros aquí en Washington vimos con muy buenos ojos el acuerdo humanitario anunciado para crear la mesa técnica a principios de este año. Y luego vimos pues una serie de retrocesos en este proceso y ahora el estado actual de esa mesa técnica la verdad está muy desconocido. Entiendo que no se ha reunido desde abril y varios actores de la sociedad civil, incluso el Foro Cívico, están reclamando para su reactivación. Yo quisiera, si usted, doctor, nos podría contar un poco de ese proceso, cómo se logró y en qué estado está ahora y cómo se podría llegar a más acuerdos humanitarios tan necesitados urgentemente en un país que atraviesa una crisis humanitaria compleja y profunda. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeff. Como saben, nuestra academia tiene 117 años y ha trabajado en un organismo del Estado con diferentes signos políticos a lo largo de nuestra historia y hemos tenido una relación como asesores fundamentados en una ley del Estado venezolano, para lo cual estamos siempre dispuestos a este tipo de intermediaciones. Efectivamente, integramos la Mesa Técnica Nacional en el mes de febrero, pero esta Mesa Técnica de Vacunas ha perdido una fuerza de intermediación política que es fundamental para mantenerla abierta, lo que ha generado una gran preocupación tanto en nuestra institución, que forma parte del Foro Cívico, y hemos hecho digamos, un reclamo significativo al grupo de políticos que tienen que ver con la instauración de articulaciones de convenimientos para el establecimiento de políticas, en este caso de vacunación. Esta mesa técnica es un fundamento para poder establecer una comunicación técnica y científica en la elaboración de planes de vacunación y se requiere además
la publicación del Plan Nacional de Vacunación. Hasta ahora no ha sido publicado. Existen algunos proyectos y ha iniciado tímidamente la vacunación. Hasta ahora el porcentaje de cobertura está alcanzando apenas el 5% de la población, que es la meta, tratar de vacunar a 22 millones de venezolanos y se contaría con en vacunas de 2 dosis la necesidad de 44 millones de dosis. Lo que significa que no solamente hay que complementar con el sistema COVAX, que llevaría a Venezuela 11.4 millones de dosis, sino también contrataciones del Estado, y esas han sido llevadas con la Federación Rusa, cuyas entregas han sido muy lentas, irregulares. La segunda dosis no aparece en los últimos 2 meses, e igualmente con empresas chinas que llevan la formulación de Sinopharm. Ha habido sí una mayor implementación de llegada al país de las dosificaciones. Sin embargo, no es suficiente. Desde la Academia del Foro Cívico hemos solicitado la posibilidad de abrir canales no convencionales para la obtención de vacunas. Ya tenemos la plena voluntad de los organismos multilaterales para poder ayudar en este sentido. Hay un acuerdo previo del propio gobierno venezolano con la Federación Internacional de Cruz Roja, la cual va a llevar una posibilidad de recibir fondos retenidos por el Departamento del Tesoro y canalizar vacunas para Venezuela, que es una apertura importantísima. Igualmente se espera para finales de este mes de agosto o a principios de septiembre la posibilidad de que vaya llegando las vacunas del sistema COVAX, y también ha habido un acuerdo político con fondos retenidos para que sea además precedida la llegada de estas vacunas de COVAX con un sistema de cadena de frío que ya está llegando a Venezuela en las próximas semanas. Pero es insuficiente. Nosotros hemos solicitado a organismos multilaterales esta intermediación. Ellos están dispuestos a llevarla adelante. Necesitan crear voluntades y confianza y una voluntad política que sea fundamentada en la necesidad de los venezolanos. Del nosotros, como hemos dicho acá, es el fundamento del Foro Cívico, de pensar, y más aún nosotros como Academia Nacional de Medicina, en la necesidad de que nuestra gente, cada uno de los venezolanos, pueda contar, si son elegibles para vacunación, con su dosificación de protección, la cual es fundamental en tiempos de pandemia. Tenemos otros aspectos que cubrir, no solamente una vacunación en tiempos de pandemia. Tenemos graves problemas en cumplir la vacunación convencional, sobre todo en menores de 5 años. El Fondo para la Obtención de Vacunas en este momento tiene un grave problema por una deuda que se arrastra a través del convenio del Programa Ampliado de Vacunación y el Fondo Rotatorio con organizaciones multilaterales. Necesitamos impulsar que a través también del acuerdo político, nuestros niños menores de 5 años que ya no cuentan con una proyección de vacunas convencionales para el año 2022 puedan obtener ese recurso. Estamos también preocupados porque nuestro programa oncológico nacional está depauperado, no existe asistencia de patologías crónicas y todo puede funcionar dentro del mecanismo de negociación política de acuerdos para que los venezolanos puedan conseguir esta ayuda. Pueden derivarse recursos a partir de fondos retenidos y a través de donaciones de organismos multilaterales. Y hemos venido para acá para establecer todas estas posibilidades y que las voluntades salgan adelante y creamos confianza y creemos que vamos a lograrla en la medida que seamos capaces de, primero, convertirnos en interlocutores válidos en la necesidad de la gente, porque Foro Cívico ha venido a exponer la necesidad de quienes no pueden tener la capacidad de hablarle al poder, de decirle a nadie sus necesidades. Y como decimos los médicos, muchas personas pobres no tienen la capacidad de leer la letra pequeña del problema. El Foro Cívico quiere interpretar esa letra pequeña en la necesidad de que la gente pueda recibir una asistencia humanitaria adecuada. Y en este caso es fundamentada en tiempos de pandemia el que el Estado, en conjunción con la sociedad civil, pueda conseguir esas soluciones. Y básicamente creando voluntades y una apertura política, desde todos los puntos de vista se puede lograr el objetivo que nosotros buscamos. Jeff, me gustaría hacer un comentario sobre esto, porque también dentro de las acciones que ha llevado a cabo el Foro Cívico en los últimos meses, junto a la Academia de Medicina, exministros, sociedades científicas, hemos dirigido diversas cartas al Ministerio del Poder Popular para la Salud
exigiendo la publicación del Plan Nacional de Vacunación y exigiendo la reactivación de esa mesa técnica. Ante la falta de respuesta de este organismo, acudimos entonces a la Defensoría del Pueblo y hemos estado también haciendo un reclamo, ejerciendo nuestro derecho ciudadano a la información y a la participación. Y el día justo antes de venirnos a esta gira, recibimos una llamada de la Defensoría del Pueblo. Se ha establecido para este caso una defensora, la defensora de la delegada del área metropolitana, la doctora Pascualina del Vecchio, de manera que también nuestro activismo ha estado abriendo canales institucionales para la que se haga valer nuestro derecho a la participación y a la información en los asuntos públicos. También estamos aquí, como ha dicho Débora, desde el Foro Cívico, justamente para llevar estos temas para que se entienda en la comunidad internacional, que está llamada a tener la sabiduría de romper la lógica hegemónica entre los actores en conflicto y la pugnacidad binaria que nos impide avanzar a los ciudadanos en soluciones, a que hagan la presión constructiva para que ambos actores se sienten no solamente en la mesa técnica, sino incorporen estos temas, como decías tú al principio, Jeff, a un proceso de negociación que debe incluir toda esta agenda social, un proceso de negociación que se abrirá de inmediato. Se trata específicamente de mecánicas electorales ligadas al tema de la consecución del poder, y eso es un aspecto de la crisis política venezolana, pero no es lo que realmente puede conectar un proceso de negociación robusto a las bases sociales. Y por eso nuestra voz de alerta hacia estos mecanismos de negociación que no han incorporado en absoluto las necesidades sociales a ese mecanismo para que sea un mecanismo robusto, un mecanismo que realmente sea útil al país y que nos pueda llevar a una solución integral al problema venezolano. Gracias, Mariela. Un poco conectada a esa intervención, yo quisiera preguntarte a ti, Vivi, o sea, un acuerdo, para llegar a un acuerdo se necesita dos partes que se pongan de acuerdo, pero es muy difícil en el contexto venezolano hablar de que es un contexto autoritario en el cual las instituciones democráticas han sido profundamente deterioradas y la posibilidad de elecciones libres ha sido casi eliminada en estos años. Es difícil hablar sobre un acuerdo en ese contexto, pero una cosa que me impacta del Foro Cívico es que no se trata de una neutralidad, ¿no? Especialmente en el contexto de la violación de los derechos humanos. No se trata de asignar culpa igual a todo el mundo, sino llegar a una resolución real a la situación. Así que me gustaría escuchar un poco de tu perspectiva como una defensora de derechos humanos sobre el trabajo del Foro Cívico y cómo se puede hablar de llegar a un acuerdo en un contexto como el de Venezuela. Sí. Bueno, buenos días y también agradecer por el espacio y por la posibilidad de la conversación. Desde el principio, desde los orígenes del foro, porque digamos, ahorita es más conocido el foro, pero tenemos más de 4 años trabajando en este proceso de articulación ciudadana y de sectores. El tema de derechos humanos y la dignidad para la persona ha sido el centro de nuestra acción. O sea, lo que nos ha vinculado, lo que nos ha construido a nosotros que quiere hacerse nosotros de todo el país es justamente la dignidad humana. Y esa es la base de los derechos humanos y la base de la acción de muchas organizaciones que somos o trabajamos en la defensa de derechos humanos y conformamos el foro. Incluso es la base de todos los pilares de trabajo que están agrupados en las diferentes áreas del foro. Definitivamente cuando tú hablas de diálogo, de negociación, en Venezuela esas palabras están vaciadas de contenido, del contenido que debe tener el significado de diálogo y negociación. Para los venezolanos, diálogo y negociación es frustración, es permanencia en el poder, es más arbitrariedad, es más persecución. Y lo que nosotros hemos querido devolverles a esas palabras su verdadero significado, que es
que a través de nuestras capacidades de poder hablar, de poder entendernos, podemos lograr soluciones para el país. Y esas soluciones están basadas en la reivindicación de los derechos, en un contexto donde no tenemos institucionalidad. Y allí el tema de los derechos humanos se encuentra con la justicia. Y es donde para nosotros también construir ese puente entre lo que es el conflicto y la paz, ese puente se llama justicia. Y por eso también uno de esos pilares fundamentales del trabajo y de la acción y de la conversación es el pilar de la justicia. Y es parte de lo que tenemos que también construir, esa noción de justicia que necesitamos los venezolanos. En un país donde el 75% de los jueces son provisorios, es decir, que son de libre nombramiento y remoción, donde el 95% de los fiscales son también de carácter provisorio, o sea, donde no hay instituciones independientes, imparciales y con capacidad, porque además la emergencia humanitaria ha afectado a la institucionalidad. Tú vas a un tribunal en Venezuela y no tienes ni siquiera papel para firmar una notificación. Entonces, tienes eso, un sistema que no es independiente y que no es capaz de proteger, y además que es usado para la persecución y la criminalización, y se podría ver antagónico en este momento cuando incluso hemos trabajado, porque además somos parte de las organizaciones que hemos documentado, denunciado, llevado esos casos también a instancias internacionales. Hoy en día tenemos una misión de determinación de los hechos que investiga de forma independiente lo que está pasando en Venezuela. Tenemos la presencia de la Oficina de la Alta, tenemos mecanismos activados extraordinarios en el sistema interamericano. Entonces seguimos haciendo ese proceso a nivel internacional, seguimos exigiendo a nivel nacional, como también lo decía Mariela, pues tratando de no dejar de hacer nuestra tarea, pero justamente construyendo esos puentes que requerirán la reinstitucionalización, y esa es una de las palabras que más usamos en el foro. ¿Cómo hacemos ese proceso de reinstitucionalizar? Porque en este momento, y volver a dar esas capacidades a nivel interno. Y cada espacio que hay para eso, pues usamos, lo activamos. Y un ejemplo de eso es el tema electoral. Y seguramente Eugenio lo explicará con mayor detalle, pero justamente nosotros podemos hablar y denunciar la persecución, y hoy en día tenemos compañeros detenidos arbitrariamente, pero también se están violando los derechos humanos en el ámbito electoral. Para nosotros hablar de violación al derecho a la participación, porque los derechos humanos son indivisibles, es hablar de detenciones arbitrarias, es hablar de que también hay que registrarse, también las inhabilitaciones, o sea, eso es parte de la conversación de foro, pero en las oportunidades institucionales, como es por ejemplo tener un CNI más independiente, tener la posibilidad de activar la asistencia técnica internacional para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho, es parte de lo que también hacemos. Entonces, nosotros una de las cosas que decimos, en el tema de derechos humanos, una cosa es que te violen tus derechos humanos, pero tú no los dejas de ejercer. O sea, una cosa es que te los quiten, otra cosa es que tú los renuncies. Y nosotros no renunciamos a ejercer nuestros derechos, y eso ha sido parte de la acción. Y con ese ejercicio de derechos es que hemos logrado cambiar las cosas. A pesar de la criminalización, la organización, el trabajo conjunto, la participación, el fortalecimiento de redes nos ha permitido abrir esas pequeñas rendijas y caminos para lograr cambios progresivos. Y hablaste o mencionaste la palabra reinstitucionalización. ¿Cómo cabe el principio de justicia dentro de una visión que intenta rescatar la institucionalidad del país? ¿Cómo se logra justicia en un país en lo cual no hay instituciones democráticas, en lo cual la independencia del sistema judicial está perjudicada? O sea, ¿cómo ves esa dinámica? Yo creo que es básicamente lo que hacemos todos los días, el llamado a la norma de todos los venezolanos y de todas las partes, el recordatorio de que perdimos el Estado de Derecho, perdimos la institucionalidad democrática, y volver a construir el país, recuperar la democracia, requiere un proceso progresivo de reinstitucionalización, de confianza y de ver el funcionamiento a través de las instituciones. Es decir, parte de lo que estamos cuando se eligieron a los candidatos, a los rectores, fue un primer paso, pero nosotros no dimos ya por esto es suficiente. Es decir, hay una cantidad de pasos que se deben seguir cumpliendo, pero cada paso abona a que se vaya mejorando la reinstitucionalidad, y así lo estamos haciendo en todos los terrenos, como una construcción progresiva, porque ahí hay a veces un error de percepción de
del liderazgo y de la narrativa sobre Venezuela es que, bueno, cuando cesen todas las violaciones de los derechos humanos, es que entonces podemos conversar, hablar. Entonces, literalmente, tenemos que comenzar a hablar para que cesen todas las violaciones de derechos humanos, porque además eso está conectado con las soluciones de las personas. Es decir, cada conversación, cada cambio que nosotros hacemos y que abre un espacio para vacunas, que abre un espacio para alimentos, que abre un espacio para la institucionalidad, es un espacio que avanzamos, es decir, no vamos en retroceso, sino vamos, quizás no vamos a 100 kilómetros por hora como quisiéramos ir, pero todos los días vamos progresivamente y esos cambios los vamos viendo en la dignidad de las personas, en una persona que pudo tener una vacuna, en una persona que pudo tener un kit de salud, en una persona que se pudo registrar en el CNE y empezar a recuperar la confianza. La confianza no se puede construir en el día si se perdió en 20 años. Entonces, ese proceso de confianza necesita todos los venezolanos, necesita acciones, no solo palabras. Y eso es un poco lo que estamos tratando de construir con acciones, con oportunidades y dándole el llamado a todos los venezolanos y todos los actores para que sean parte de esas acciones. Okay. Bien, quisiera Sí, sumar a esto porque tú dices, ¿cómo se consigue justicia en un país que no tiene institucionalidad? Bueno, en primer lugar, nosotros de ninguna manera hemos dejado las organizaciones que están dentro del foro cívico, algunas denuncian, documentan, otras difundimos, pero nuestro trabajo en la denuncia, documentación y difusión de las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela permanece constante, creando un expediente de memoria, de construcción que será justamente el que nos permita obtener esa justicia en el proceso. También, como dije antes, estamos acudiendo permanentemente a la propia institucionalidad venezolana, no porque reconozcamos su legitimidad, sino porque exactamente estamos exigiéndole su funcionamiento y que le dé respuesta a las personas. Ahora, nosotros básicamente creemos que el proceso de reinstitucionalización en Venezuela es un proceso en el que serán necesarios decenas, cientos, quizás miles de acuerdos en todos los niveles y en todos los ámbitos para edificar una nueva democracia con justicia, sin impunidad y también para construir soluciones urgentes que mitiguen la emergencia social. Y esos acuerdos son los que irán creando esas normas de juego, ese regreso a la norma constitucional, eso que el grupo en el poder ha denominado la normalización, que muchas personas piensan que la normalización es que nos parezca normal no tener democracia, o que nos parezca normal no tener derechos, o que nos parezca normal la violación de derechos humanos, pero yo creo que lo que sucede es que el chavismo tiene conciencia ante su catastrófica gestión hoy en día, que regresar a la norma constitucional es un imperativo para que en Venezuela pueda haber soluciones para las personas. Y esa posibilidad, esa brecha, esa pequeña ranura que se abre ahí, es justamente donde nosotros estamos colándonos para ensanchar esas oportunidades y a través de una serie, como he dicho, decenas, centenas, miles de acuerdos, podamos reconstruir un juego democrático, un juego con normas claras, en donde quien sea electo en elecciones limpias pueda ejercer el poder y darle gobernabilidad al país, y quien pierda tenga todas las garantías para ejercer la oposición con plenas libertades. Gracias, Mariela. Eugenio, has estado muy callado y no quiero que pienses que te voy a permitir salir de aquí sin hablar. Pero antes de eso, quiero recordarle a todo el mundo que pueden hacer preguntas a través de la función de Q&A de Zoom, o también, si quieren, se puede levantar la mano. O si prefieren, pueden escribirnos por chat. Tenemos una pregunta aquí de Jacqueline, de Lourdes Gouveia, que nos pregunta, de hecho nos pregunta sobre USIP. ¿Qué es USIP? No sé si dice la pregunta, pero si puedes explicar, Steve, un poco sobre... Muy brevemente, muy Sí. breve. El Instituto de Paz de los Estados Unidos es una entidad pública estatal, pero no hace parte del poder ejecutivo. Es decir, no representamos el gobierno de Estados Unidos, sino hacemos parte del andamiaje estatal como una apuesta a largo plazo de promoción de paz a nivel internacional, con un espíritu bipartidista, una junta directiva 50% demócrata, 50% republicana. Gracias. Eugenio, quería preguntarte, estamos ante la posibilidad de unas elecciones regionales en noviembre. Hay muchas preguntas y dudas sobre el proceso.
ha habido también unos avances. Por ejemplo, hace unos meses vimos el nombramiento de unos rectores nuevos en el Consejo Nacional Electoral. Tú, como experto electoral, ¿cómo ves el escenario electoral en Venezuela hoy en día y qué deberíamos esperar de estas elecciones? ¿Y cómo ves también el papel de la sociedad civil en todo esto? Gracias, Diego. Bueno, primero agradecer a Bola, a las personas que están conectadas, a USP, por todo el apoyo que han dado a la causa venezolana. No sé si tengo que remangarme la camisa para hablar de elecciones en Venezuela. En todo caso, resolver la crisis multidimensional que hay en el país, o la resolución de esa crisis multidimensional, se fundamenta en una resolución política y en una resolución electoral. Así lo indican la mayoría de las organizaciones civiles, tanto dentro como fuera del país, incluso lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas. Dicha solución tiene que cimentarse entonces en la restauración plena de los derechos civiles y políticos. Mientras esto no ocurra, evidentemente, los eventos electorales en Venezuela no van a poder ser considerados auténticos. Ahora bien, esa restauración es paulatina, porque la pérdida de condiciones ha sido también paulatina. Es evidente que ningún sistema electoral por sí solo puede garantizar la confianza de la población, de los políticos, de la comunidad internacional en el proceso y en los resultados. La confianza en las elecciones comienza con una serie de factores como arbitraje electoral imparcial e institucional, seguridad jurídica y un marco regulatorio con reglas claras de competitividad. La ausencia de estas condiciones convirtió a las elecciones de diciembre de 2020 en el evento con las características más restrictivas de los últimos 20 años en Venezuela. Sin embargo, e insisto en este punto, el deterioro de las condiciones y garantías de las elecciones venezolanas no ocurrió específicamente en diciembre de 2020. Ese deterioro ha sido un proceso paulatino y recuperar esas condiciones y garantías va a ser también un proceso paulatino. No se puede pensar que de la noche a la mañana se van a reconstruir todas las condiciones y el proceso electoral va a retomar todas las garantías que se necesitan. Entonces es un proceso paso a paso. De hecho, cuando se ha hablado de las condiciones que necesita un proceso electoral, se ha hecho una lista inmensa de garantías y exigencias: CNE equilibrado, observación internacional cualificada, solución al secuestro de partidos, acceso equilibrado a los medios, auditoría a fondos del proceso automatizado, suspensión de inhabilitaciones, suspensión de puntos rojos, actualización del registro electoral, cese de uso de medios públicos, control del plan república. Todas esas exigencias, que son además exigencias históricas de la oposición venezolana y de la comunidad internacional, se englobaron en 5 grandes peticiones, que es CNE balanceado, observación electoral internacional, un cronograma electoral, habilitación de partidos y cese de inhabilitación. El CNE balanceado se está trabajando en eso. De hecho, hay 2 rectores opositores en este momento en el Consejo Nacional Electoral. La gente que nos escucha dirá, 2 contra 3, eso no funciona. Sin embargo, por primera vez en 20 años, la oposición tiene un rector dentro de la Junta Nacional Electoral. Y la Junta Nacional Electoral es el corazón del Consejo Nacional Electoral. Es el corazón del proceso electoral venezolano. Desde hace 20 años la oposición no tenía una voz y un voto en esa Junta Nacional Electoral, y no es cualquier voz y no es cualquier voto en este caso, porque es Roberto Picón, que tal vez uno de los técnicos más reconocidos desde el punto de vista electoral en Venezuela. Así que se está avanzando en ese equilibrio del CNE. Observación electoral internacional. La misión exploratoria de la Unión Europea acaba de abandonar Venezuela, se ha reunido con todas las partes, se han pactado cambios en el reglamento de observación para permitir que Unión Europea, Centro Carter, etcétera, puedan visitar el país. Ahora bien, el tema de la observación internacional no tiene que verse con un proceso para el 21 de noviembre. La observación electoral internacional es un proceso de largo plazo, que tiene que verse por lo menos para el periodo 2021-2024. Y más que observación electoral, tiene que hablarse de asistencia electoral, porque hay algunos temas que necesitan tiempo para trabajarse. El tema del registro electoral, venezolanos en el extranjero, devolver el derecho a la identidad de los venezolanos en el extranjero y crear condiciones y competencias para que después de la elección, de las elecciones, exista gobernabilidad en el país. Nada hacemos garantizando una elección perfecta para dentro de un mes si no están las condiciones políticas que permitan que los resultados de esa elección se respeten,
y los resultados de esa elección permitan que el país siga avanzando en su reinstitucionalización. De esas 5 condiciones básicas que hablaba antes, hay una que no se ha logrado todavía, que es el cronograma electoral detallado. Y ese cronograma electoral detallado tiene que salir de un proceso de negociación. Cuando dices detallada, ¿a qué te refieres? Cuando hablamos de un proceso, de un cronograma electoral detallado, es que se ponga fecha a las elecciones que están por venir o a los procesos electorales que están por venir. Eso puede ser elecciones parlamentarias, elección presidencial o incluso un referendo revocatorio. Si hablamos de referendo revocatorio, hay que sentarse a negociar esas condiciones, tanto políticas como técnicas. Pero ya eso le corresponde a los actores políticos en esa mesa de negociación. Lo que sí es cierto es que se necesita ese cronograma electoral detallado. Sin embargo, hay otros puntos que se han ido avanzando. La gente que nos escucha dirá, no se ha resuelto el problema de acción democrática, primero justicia y voluntad popular. Eso es cierto. Pero el problema de la intervención de los partidos políticos no está circunscrito a esas 3 organizaciones. La intervención de los partidos políticos en Venezuela comenzó en 2010. Es decir, tenemos 11 años arrastrando intervenciones de partidos políticos. Eso no se va a resolver con una sentencia del TCJ de la noche a la mañana. Sin embargo, como punto intermedio, por decirlo así, se logró la habilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. La tarjeta más votada en la historia electoral del país. Y eso no es cualquier cosa. Así que, adicionalmente, hay que decir que el sistema electoral venezolano obliga a los bloques a ir en unidad perfecta. Es decir, en este momento es más importante la tarjeta de la MUT que cualquier otra tarjeta de partido, pensando en las elecciones regionales en específico. Hay otros temas de mediano a largo plazo que sí deberían evaluarse, y la asistencia electoral pudiese ser un buen elemento en este caso, que es el registro electoral, especialmente de los venezolanos en el extranjero. Estamos hablando de una proyección de casi 8 millones de migrantes, de refugiados en el próximo año. Al día de hoy estamos hablando de 5 millones de electores potenciales fuera de Venezuela. Con los venezolanos en el extranjero hay que primero darles derecho a la identidad. Eso es lo primero. Y ahí el Instituto Internacional de Migraciones y la comunidad internacional tienen mucho que hacer y mucho que decir al respecto. Después que se logre devolver el derecho a la identidad, podemos pensar en mecanismos de participación electoral. Ahí hay trabas políticas y trabas técnicas. Lo más sencillo de resolver es la traba técnica. Cómo se vota y cómo se cuentan esos votos. Las trabas políticas son tal vez las más complejas de resolver. Había un tema neurálgico en el caso de las elecciones en Venezuela, que fue la pérdida del sistema automatizado de votación y un nuevo sistema que se instauró o que se impuso en las parlamentarias del año 2020. Una auditoría, cabe decir, inédita, en este caso, el sistema automatizado de votación con académicos que acaba de finalizar, ha demostrado por lo menos hasta este momento que el sistema automatizado tiene todas las garantías y todos los procesos que se utilizaron en el pasado. Es decir, desde el punto de vista técnico, hasta este momento, no es un problema el sistema automatizado. Un problema es la participación, las condiciones de participación, que eso seguramente va a ser tema de debate en Venezuela en los próximos meses. Simplemente para terminar, creo que la celebración de elecciones imparciales y periódicas no es sino uno de los componentes en un contexto más amplio relativo a la democracia y a la promoción del pluralismo. En muchos países se ha hecho evidente el valor potencial de la asistencia postelectoral, que es lo que seguramente vamos a requerir en Venezuela. En Venezuela hay que empezar a pensar en el mediano y largo plazo y no en eventos puntuales que todo se va a resolver de la noche a la mañana. Veo que Débora y Mariela quieren ofrecer unas palabras, solo para recordarnos que son 88 personas que nos están viendo silenciosamente y el título de este evento es una conversación con el foro cívico. Así que yo les voy a dar la oportunidad de hablar ahora, pero Rocío, justo ahora te voy a dar la oportunidad de hacer tu pregunta en vivo, si es que todavía la quieres hacer. Veo que tienes la mano levantada. Pero primero, Débora, ¿quieres ofrecer una? Sí, un breve comentario sobre este tema electoral. Creo que es algo importante que nos ha planteado Eugenio. Como primer punto, el tema del balance en la conformación del CNI. Creo que es bueno recordar, sobre todo a los que no han hecho seguimiento tan cercano quizás a este tema,
que la llegada de miembros rectores al CNE distintos a los de la fuerza política dominante no fue un hecho fortuito, fue un hecho de un proceso largo de construcción de capacidad y de insistencia del foro cívico. Es decir, en ese escenario se planteó la oportunidad no de presentar rectores de oposición en el sentido tradicional, es decir, de la otra fuerza política, que representara algún partido político distinto, sino actores que plantean la reinstitucionalización del país como primer punto y responden a una visión compartida de la sociedad civil. Desde esa perspectiva, Roberto Picón, Griselda Colina como rectora suplente, miembro del Foro Cívico, compañera que ha estado detrás de este tema de manera muy insistente, Francisco Martínez, llegan a ser miembros rectores del CNE porque el Foro Cívico y sus organizaciones, parte de las organizaciones que conforman el Foro Cívico, observamos la necesidad de dar ese paso en un momento donde el país estaba asignado por una total apatía y que los actores políticos pensaban que no había nada que hacer con el CNE. Y nosotros irrumpimos en esa escena con una propuesta que nos llevó ahora a tener ese balance que también lo describe Eugenia. Sí, o sea, sumaría a esto de que no es un hecho fortuito, que también nosotros hemos estado luchando por más de 3 años, justamente por la asistencia electoral, sensibilizando actores tanto en ONU como en Unión Europea para que esto sea posible en Venezuela. Nosotros no vemos la observación internacional como una observación en un evento particular, sino como una compañía a los venezolanos a quienes se nos ha pedido una solución venezolana para el conflicto venezolano y nosotros hemos puesto esa solución, regresar a la norma constitucional, regresar a los procesos de elección democrática. Este nuevo estadio, este primer estadio de negociación inmediato que está a punto de instalarse, como tú decías al principio del evento, Jeff, permitirá que todos se comprometan a reiniciar el camino electoral y democrático. Las elecciones regionales y municipales de noviembre de este año no solucionarán el conflicto, pero deberían ser un primer paso para que los actores den muestras claras de que tienen verdadera voluntad para reconstruir progresivamente un sistema democrático basado en reglas claras en el que sea el pueblo soberano quien elija su destino. Pero para eso es necesario que la comunidad internacional entienda que en Venezuela la construcción de ese nosotros, del que ha hablado Débora, también significa hacerse uno con aquel que tiene hambre, con aquel que está enfermo, con aquel que emigró por las condiciones de vida venezolana, y que la evaluación de Venezuela no se puede hacer con un checklist burocrático para ver si hay las condiciones necesarias, sino entender la gravedad de nuestra crisis, la gravedad de una emergencia humanitaria compleja que requiere de todos y cada uno de nosotros y de cada uno de los miembros de la comunidad internacional que nos escucha, ponerse la mano en el corazón, tener una mente muy amplia y comprender que su compañía en este proceso, en esta solución que los venezolanos hemos puesto sobre la mesa, es vital. Se debe ser muy creativo y muy propositivo para brindarle una compañía con una asistencia electoral, con una compañía a la reconstrucción de las capacidades electorales y de la creación de confianza del pueblo de Venezuela para que seamos los venezolanos, como nos ha pedido la comunidad internacional, quienes podamos darle solución a nuestro conflicto. Muchas gracias, Mariela. Rocío San Miguel, tienes la mano levantada, así que voy a habilitar tu micrófono. Sí, un saludo para todos. Se levantó la mano imprudentemente. Yo prefiero escuchar por ahora. Muchísimas gracias. Y los felicito por esta extraordinaria iniciativa. Un abrazo para todos. Ok, gracias, Rocío. Bueno, les recuerdo a todos que nos están asistiendo que pueden levantar la mano si quieren hacer sus preguntas aquí en vivo, o también ya tenemos varias preguntas aquí por el chat. Voy a empezar con esta primera pregunta de Mariano de Alba, quien nos pregunta: ¿cuáles son las 3 solicitudes más importantes que el Foro Cívico le está haciendo al gobierno estadounidense y demás actores de la comunidad internacional? Débora, creo que mencionaste algunas de ellos al principio. ¿Quieres tomar esa?
Sí, bueno, lo primero que nosotros consideramos es que los venezolanos, los distintos actores que conforman la vida nacional, tienen que tener un rol protagónico en el proceso de cambio, de transformación que queremos para Venezuela. O sea, tienen los venezolanos que ser parte activa en la propia construcción de nuestra respuesta a nuestra crisis multinacional. Pero observamos que la comunidad internacional puede acompañar estas propuestas que hace justamente la sociedad civil venezolana. Y una de ellas tiene que ver con todo este tema en el campo de la restitución de los derechos civiles y políticos. Y uno de esos temas específicos es este que acabamos de tocar, de lo electoral. Entonces, una asistencia electoral técnica, propositiva, comprometida, que pueda estar junto a la institucionalidad venezolana, acompañando los distintos procesos de reinstitucionalización. No solo ir a ver una elección para ver si la elección tiene más o menos esa lista de chequeo, como dice Mariela, sino cómo esos derechos van siendo restituidos progresivamente en el marco constitucional y cómo esas comisiones técnicas pueden hacer sugerencias, hacer propuestas y permitir que el personal técnico de alto nivel pueda apoyar, asesorar y contribuir positivamente junto con la experticia de los técnicos y los actores venezolanos ese proceso. Además de aportar, pueden ser vigilantes, pueden ser compañía, pueden servir para bajar el nivel de angustia que genera muchas veces el no tener información y el proceso muy importante para nosotros de creación de confianza. Entonces creo que nosotros le pedimos a la comunidad internacional también confianza en los actores venezolanos, confianza y cercanía para construir estas soluciones juntos, y este tema electoral pudiera ser una primera muestra muy clara que tanto la misión de la Unión Europea como la asistencia electoral de la ONU, Naciones Unidas, con la cual hemos tenido muchas reuniones muy fructíferas en el sentido del análisis y del entendimiento de las necesidades, pero que ahora le pedimos dar un paso más allá, es decir, acciones concretas de acompañamiento con misiones que pudiera eso estar en el marco de estas mesas de negociación también, como un punto clave si queremos realmente ir a un proceso de transformación sólido y sostenible. Muchas gracias. Quiero sumar a eso que también estamos aquí, Jeff, para contestar a Mariano de Alba, por supuesto, abriendo canales para recibir asistencia, ayuda humanitaria para nuestra gente. Lamentablemente, las mecánicas políticas colocan los intereses políticos por encima de los intereses de la persona humana, y nosotros estamos aquí diciéndole a diversas agencias, al gobierno americano y en general a la comunidad internacional, que hay canales donde la sociedad organizada en Venezuela ha demostrado la posibilidad de la recepción de ayuda humanitaria con una rendición de cuentas claras, con mecanismos de contraloría claros, incluso mucho antes de que el mecanismo humanitario del país entrara a Venezuela, era la sociedad organizada quien estaba asistiendo y dándole protección a las personas. Está aquí el doctor López Loyo con nosotros justamente porque la Academia Nacional de Medicina, las sociedades científicas, pueden ser canales para la donación de vacunas a través de mecanismos transparentes de rendición de cuentas, que hemos también tenido interlocución con el Estado venezolano para que haya voluntad política para estos acuerdos que nos permitan entrar a Venezuela esta ayuda. Hay figuras como el Foro Interreligioso Social de Venezuela, que aglutina a 5 iglesias venezolanas, la Iglesia Católica, 2 iglesias evangélicas, la Iglesia Anglicana, la comunidad judía, un liderazgo ético que también es un canal para acceder a través de la capilaridad que dan las comunidades de fe en Venezuela, asistencia y ayuda y protección a nuestra gente. Como dije antes, hacernos uno con el que sufre, hacernos uno con el que pasa hambre, hacernos uno con el enfermo, hacernos unos con los cientos de migrantes que hay, de miles de migrantes que hay en Venezuela y con toda esta gente que sufre en Venezuela. Estamos aquí para darle canales de apertura a la comunidad internacional para que nos ayude a proteger y asistir a nuestra gente. Muchas gracias. Antes de seguir, yo veo que Felipe Cala tiene la mano levantada. Felipe, ¿quieres presentarte
y hacer tu pregunta. Dame un segundo para que puedo hacerlo. Listo, adelante, Felipe. Gracias, Jeff. Y un saludo a todos y todas, de verdad. Felicitaciones por ese trabajo. Yo soy Felipe Cala, soy director asociado de incidencia para América Latina y el Caribe en Open Society Foundations. Saben ustedes que somos grandes fans de su trabajo. Felicitaciones y qué bueno tenerlos en Washington. Mi pregunta es para el doctor López Loyo sobre la mesa técnica. Muy en la línea de tu primera pregunta, Jeff, me interesaría saber qué opina el doctor López Loyo sobre formas para salvar la mesa técnica. ¿Qué sería útil en este momento? ¿Qué podríamos hacer desde sociedad civil internacional para apoyar pues, un proceso que es pues que está atascado desde hace unos meses y de pronto cuál podría ser el rol de un monitoreo ciudadano en el proceso de vacunación como palanca para revivir la mesa técnica. Me interesaría su opinión en este tema. Muchas gracias y felicitaciones a todos y todas. Muchas gracias, amigo. El conocimiento que ya tenemos todos de la mesa técnica es que ella surge de un proceso de negociación política, un proceso que buscaba interlocución desde el componente de uno y otro bando, con intermediación de organismos multilaterales como UNICEF y la Organización Panamericana de Salud. Luego nos fuimos incorporando universidades, la Academia de Medicina, sociedades científicas. A medida que las formas de lograr vacunas para el país se alejaban desde inicialmente el mecanismo COVAX y que no dependía de fondos retenidos en los Estados Unidos a cargo de una de las variantes políticas en la mesa, en esa medida se fue alejando la posibilidad de que se escuchasen las voces que tenían algo que decir en lo técnico y en lo científico. Y eso fue alejando esa estructuración de mesa, fue dándole otro valor a la necesidad de reunirse, sino que se perdió entonces la conexión de intermediación política. Aquí básicamente la estrategia es presionar para que la intermediación política regrese, para que ambas partes sientan la necesidad de que juntos es que podemos lograrlo. Y además con una veeduría a través de la academia, las sociedades científicas y las universidades, que logren la obtención de formulaciones de vacuna de calidad que estén debidamente identificadas con un registro en organismos multilaterales de revisión de sus condiciones y de su calidad en cuanto a eficacia y a protección. Ha habido pues de nuestra parte como academia desde febrero hemos emitido 38 boletines. Ello ha cortado la incomunicación que existía siendo organismo del Estado, como decía, desde 1904 y en 21 años por primera vez hemos sido llamados por factores del poder en Venezuela para que busquemos soluciones juntos. Y nuestra primera posición ha sido solicitarle la reactivación de la mesa técnica. Se necesitan entonces, y esta es la estrategia fundamental, que las organizaciones internacionales, organismos multilaterales, nos ayuden a presionar a que la confluencia política lleve de nuevo a que nos sentemos en esa mesa y estructuremos un programa amplio de vacunación que tenga la capacidad de ser inclusivo, que tenga la capacidad de evitar que haya mecanismos de intermediación de otra naturaleza para que libremente los venezolanos puedan acceder al programa de vacunación. Muchas gracias, doctor López Loyo. Tenemos una pregunta ahora, si me puedo ubicar, de María Cristina Parra Sandoval, quien nos pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta de los partidos políticos venezolanos del G4 y de sus líderes a esta iniciativa? Debo decir que nos quedan 25 minutos, así que creo que ya están llegando varias preguntas, así que voy a como darles varias a la vez. Así que, ¿qué tal si tomamos esa? Y tenemos otra de Joseph Rojas, quien nos pregunta sobre el tema electoral. Está planteado una auditoría de la base de datos del registro electoral
dejo esas dos preguntas para la mesa. No sé si ¿quieres empezar con el electoral? Sí, con el tema electoral. A ver, vamos a ver. El tema del registro electoral en Venezuela es complejo. Primero, por la cantidad de migrantes que hay, por los huecos que eso deja en el registro electoral. Ahora bien, antes de cada elección se auditan los últimos movimientos en el registro, es decir, se auditan todos los nuevos inscritos y se auditan todas las migraciones, todos los cambios de centro de votación. Eso se va a hacer. De hecho, este proceso de inscripción en el registro electoral fue, en cuanto al tiempo, mucho mejor que los 5 procesos previos, en cuanto a la cantidad de tiempo que se destinó para que las personas pudiesen inscribirse o pudiesen cambiar de centro de votación. Ahora hay que analizar esos movimientos, que eso es lo que se va a auditar en las próximas semanas para tener un panorama mucho más claro. Sin embargo, inicialmente es positivo el tiempo que se dio, aunque algunas organizaciones de veeduría electoral sí han resaltado que el proceso ha podido ser mucho mejor, y evidentemente el proceso puede ser mejor. Ahora bien, sobre toda la base de electores en Venezuela, ese es un debate o ese es un tema que tiene que verse en el mediano largo plazo. Auditar todo el registro electoral en Venezuela es algo que puede llevar unos 6, 7 meses dependiendo de cómo se plantee esa auditoría y cómo se plantee eso en un proceso de negociación. ¿Qué se necesita hacer en Venezuela? Repetir la auditoría integral que se hizo en el año 2005. Eso implica verificar la exactitud, es decir, la precisión de los datos del archivo, la consistencia, si el registro es coherente con la cantidad de personas mayores de 18 años, hombres, mujeres, etcétera, vigencia, si los fallecidos están excluidos o no, y cobertura, si efectivamente todos los que están en Venezuela están inscritos para votar en Venezuela y todos los que están fuera de Venezuela están inscritos para votar fuera de Venezuela. Eso es un trabajo de mediano a largo plazo que necesita acuerdo político. Sin embargo, para las elecciones del 21 de noviembre se va a auditar, como siempre se ha hecho, los últimos movimientos del registro electoral. Tal vez uno de los principales problemas que tuvo el actual operativo de inscripción y actualización es que los partidos políticos no participaron activamente de ese proceso. Entonces, el proceso ha podido tener muchas más garantías, ha podido tener mucha más participación si los partidos hubiesen decidido mover a sus bases a esa inscripción y actualización del padrón de votantes. Pero, para resumir, sí se van a auditar los movimientos de inscritos y cambios de centros de votación, y una auditoría general del registro electoral es algo que está intentando pactarse para hacerse con calma, con tiempo, como debe hacerse esa auditoría en el año 2022, como ya se hizo en el año 2005. Llegará el momento que Venezuela tenga que plantear otro tipo de actuación con el registro electoral, es decir, el registro electoral es una base de datos blanda, se nutre de otros datos del archivo de venezolanos cedulados. Eso implica que hay que auditar el archivo de venezolanos cedulados y el archivo de extranjeros cedulados. Eso es un proceso ya mucho más complejo. Hay que retomar algún tipo de control sobre lo que se llamó la Fiscalía de Cedulación para poder verificar entonces que todo el que tiene cédula de identidad efectivamente tenía la condición para tener cédula de identidad o nacionalidad venezolana. Pero eso es de mediano a largo plazo. A lo que nos atañe aquí, que es el 21 de noviembre, se van a auditar los registros y los movimientos en el padrón de votantes. Sí. Mariela, ¿quieres hablar de esa pregunta? Voy a hablar de la pregunta de María Cristina, si mal no recuerdo. Creo que habría que comenzar con un breve, digamos, una breve referencia a entender que la sociedad venezolana a principios del siglo XX pasó muy abruptamente a ser una sociedad moderna, y fueron los partidos políticos quienes organizaron movimientos estudiantiles, organizaciones sindicales, etcétera, y eso trajo, digamos, un nacimiento ya con un cierto vicio de subalterno, de relación de los partidos políticos con la sociedad de subalternos. La aparición del foro cívico, por supuesto, plantea una relación Estado-Partido-Sociedad completamente distinta, un cambio de paradigma. De hecho, ese es nuestro proyecto, un proyecto a 20 años, un proyecto a largo plazo,
porque comprendemos que el cambio de identidades y de relaciones no son cosas tampoco como el mismo caso, como el mismo proceso venezolano que se puede lograr de un día para otro. Eso, por supuesto, ha traído desconfianza de los partidos políticos en nuestra aparición en la escena pública, se nos ha llamado antipolíticos, etcétera. Nosotros no somos antipolíticos, por el contrario, estamos haciendo política en términos de las políticas públicas, no tenemos aspiración de poder alguno, no hacemos política partidista, pero sí estamos reclamando nuestro derecho como ciudadanos a la participación en los asuntos públicos del país. Y esta, por supuesto, es una relación que irá acoplándose a medida en que esta dinámica se haga pues más sostenida, más profunda. En este momento hay una cantidad de aprensiones de parte de los partidos políticos que sienten que nosotros estamos sustituyendo su rol o tratando de desplazarlo. Nosotros le mandamos, hemos tenido por 4 años una interlocución permanente con todo el espectro político venezolano, mandando con mucha claridad este mensaje de que no estamos compitiendo con ellos en el espacio del poder político, pero sí estamos intentando ser una voz que participe en las decisiones trascendentales de la nación. Ha dicho mi compañera al principio, no nos arrogamos tampoco la representatividad de toda la sociedad civil, pero sí tenemos el pleno derecho a representarnos a nosotros mismos en el espacio público y asociarnos entre nosotros para esa representación en el espacio público. Y bueno, creemos que esto es un proceso en el que ambas partes deben conseguir las mecánicas más adecuadas para los trabajos de coordinación en relación al proyecto del país que nosotros aspiramos, a la sociedad que nosotros aspiramos, y en este momento, pues, en esos primeros, digamos, en esos procesos de transición, en esos procesos de nacimiento de nuevas figuras, siempre es como un parto un poco doloroso. Y en este momento, pues, por supuesto que hay esas tensiones, pero que nosotros estamos seguros que en el pasar del tiempo, en la medida que esta mecánica madure, podremos conseguir trabajar de manera más coordinada, más adecuada con todo el espectro político venezolano, porque lo que sí defendemos nosotros con muchísima firmeza es nuestra autonomía e independencia. Nosotros no estamos al servicio de ninguna parcialidad política en el país, somos justamente una voz ciudadana que interpela en el espacio público a ambos actores y que seguiremos haciéndolo en búsqueda del bienestar, del progreso para todos los venezolanos. Gracias. Así que si te entiendo bien, estás hablando de una cierta complementariedad, ¿no? O sea, la idea de que nadie está desplazando a los actores políticos ni intentando tomar el rol de los partidos políticos, entendiendo que los partidos tienen sus propias funciones también. Aquí tengo otras 2 preguntas. La primera de Jacqueline Richter, quien nos pregunta: buenos días, primero felicitaciones sobre esta iniciativa. Quería preguntarles la evaluación de las mesas de diálogo tripartito instaladas por el gobierno en cumplimiento de las recomendaciones de la CE. Esa instancia puede ayudar a avanzar en destrancar la negociación con el gobierno. No sé quién quiere tomar esa. Y la segunda pregunta tenemos de Luisana Solano. Viene de la prensa. Luisana Solano dice: buenos días, Luisana Solano de La Voz de América. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, ha dicho que las regionales no solucionan los problemas de los venezolanos y que optan o apelan por la unidad y ser un bloque. Estos planteamientos parecieran resonar con el Foro Cívico. La oposición no ha dicho nada específico sobre el inminente diálogo o sobre su participación en noviembre. El tiempo corre. ¿Qué le diría el Foro a la oposición sobre el próximo a dar en este sentido? Muchas gracias. Gracias. En relación a Jacqueline Richter, saludos Jacqueline, un abrazo solidario y fraterno. Bueno, como sabes, hay compañeros nuestros trabajando tanto en el sector privado como en el sector de los trabajadores, tratando de darle concreción a este mandato de la OIT de iniciar el diálogo tripartito en Venezuela. Esto es un proceso que está en pleno desarrollo. La OIT ha mandado que ese diálogo tenga una asistencia técnica y en eso están nuestros compañeros pues consiguiendo esas condiciones para que ese diálogo se pueda iniciar.
Por supuesto que creemos que cualquier espacio de comunicación, de interlocución, de diálogo, suma a la cantidad de campos, de tracks que hemos ido abiertos en los diferentes sectores sociales para la solución de problemas específicos de agenda social del país. Todos estos canales debemos robustecerlos. Me gusta señalar en este momento que existe tanto la Mesa Técnica Nacional de Vacunación como un canal también de trabajo de una instancia de coordinación operativa humanitaria nacional que llevamos hace ya casi un año, un trabajo con el Estado venezolano para la concreción de él, este tema del diálogo tripartito, y creemos que en todos estos canales hay que trabajar en el fortalecimiento de estos canales que deben ser considerados además tanto por los actores del grupo en el poder como por la oposición venezolana, como activos, como capital político para un proceso integral de negociación que incluye a todos los sectores sociales en el trabajo de una agenda que resuelve los problemas de la gente y que va más allá de las mecánicas políticas y electorales. En relación a la pregunta de Luisana sobre si la aseveración de Juan Guaidó resuena con nosotros, yo no sabría decir si tenemos el mismo sentido en la declaración. Cuando nosotros decimos que las regionales estamos claros que no es la solución a los problemas del país, pero tampoco estamos desdeñando su importancia en la reconstrucción de las capacidades electorales de Venezuela. Estamos, al contrario, valorando enormemente este proceso de reconstrucción de nuestras capacidades electorales, de nuestro sistema electoral, de la posibilidad de un debate democrático en el país entre las partes que aspiran al poder, y acompañando ese proceso con nuestra acción cívica, en la cual, como dijo Débora anteriormente, se logró el nombramiento de un CNE, y Eugenio ha hecho un balance de los avances que hemos hecho en eso que nosotros llamamos una travesía por etapas para recuperar el derecho de los venezolanos a elegir nuestro destino. En ese sentido, para nosotros esta elección tiene un valor fundamental como inicio de ese proceso por etapas, y no sé si esa será digamos, el sentido que le da Juan Guaidó a su declaración. En todo caso, es importante aclarar cuál es el sentido que nosotros le damos. Eugenio, ¿qué dices? Sí. A ver, creo que lo primero, creo que el 21 de noviembre no puede verse como una fiesta electoral. Es decir, un proceso electoral que se va a dar en medio de unas condiciones de una emergencia humanitaria compleja y un sistema de un gobierno autoritario, con visos de convertirse en totalitario. Eso es algo que no se puede negar. Es decir, el 21 de noviembre es un proceso que se va a dar con unas condiciones terribles desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, y no puede enfocarse como una fiesta electoral donde un grupo va a competir para ganar un número X de gobernaciones y un número X de alcaldías. El 21 de noviembre, después de todo lo que ha ocurrido entre 2017, 2018, 2019 y 2020, es decir, que la oposición se desarticuló, la oposición se desmovilizó, cambió su agenda política, abandonó la ruta electoral, por decirlo de esta manera, el 21 de noviembre tiene que verse como un proceso que va a servir para reagrupar a las fuerzas políticas, garantizar unidad, volver a empezar a crear otra vez competencias electorales, volver a crear movilización, volver a generar estructura de unidad dentro de la oposición, establecer mecanismos de resolución de conflictos y toma de decisiones dentro de la oposición. Para eso es el proceso del 21 de noviembre. Es decir, desde una perspectiva lógica, el 21 de noviembre no va a resolver los problemas de los venezolanos, eso es evidente, pero tiene que servir como punto de partida para los procesos que sí van a resolver los problemas de los venezolanos. No se puede suponer que se va a ir a una elección presidencial 2022, 2023, 2024, si previamente no se ha construido competencias electorales, no se ha vuelto a armar la maquinaria de los partidos políticos, no se ha auditado el sistema de votación, no se ha participado en la composición del registro electoral. Es decir, creo que tal vez el enfoque que están dando algunos precandidatos, que voy a hablar a título eminentemente personal para no comprometer a nadie, creo que el enfoque que algunos precandidatos de la oposición le están dando a la campaña por el 21 de noviembre es errado, porque lo están enfocando como una campaña normal en un proceso democrático, y no es así. La elección del 21 de noviembre tiene otras características y debería entenderse así. Y aquí sigo hablando a título personal. Yo entiendo que la oposición no ha dicho públicamente que va a participar. Sin embargo, creo que en
en esa necesidad de transparencia y rendición de cuentas sobre lo que se hace y sobre lo que se dice, creo que ya sería un buen momento para que la oposición admita que está pensando hacer elecciones primarias en un poco menos de la mitad de los estados del país, porque eso no lo sabe la gente. Es decir, no se ha dicho que se va a participar, pero se está pensando en hacer elecciones primarias. Pareciera que hay un discurso a lo interno y un discurso a lo externo. Va siendo hora que los actores políticos venezolanos sean transparentes en las decisiones que están tomando. Si se va a ir a la negociación, se va a ir con esta agenda. Si se va a ir a las elecciones, se va a ir y estamos trabajando en esto. Pero no puede ser que sigamos en esta dinámica de hago una cosa, pero no la digo, porque eso no contribuye en nada al proceso venezolano. Y siento que estás hablando a título personal. Gracias, Eugenio. Vivi, ¿quieres agregar algo? Sí. Yo creo que parte de lo que hemos planteado y empezó tanto Débora como Ariel explicando nuestra visión, que es una visión de proceso. O sea, nosotros no solamente estamos pensando Venezuela hasta noviembre, el 21 de noviembre, sino justamente cómo hacemos este proceso de recuperación. Y justamente cómo eso está marcado por una acción pacífica, electoral y bajo el ejercicio de los derechos. Y bajo esa lógica, el derecho a la participación política es un derecho. Es decir, tanto los venezolanos decidirán si participarán o no en el ámbito de la postulación o el del voto. Pero ese ejercicio de derecho como decisión tiene que también entenderse en un contexto donde la recuperación de la democracia implica organización, implica participación. Y en ese sentido, tanto las elecciones regionales como los procesos de negociación deben verse como oportunidades. Y eso sí es algo que estamos solicitando. Si nosotros no quisiéramos ver, y es parte de nuestro deseo y nuestra aspiración, que estas conversaciones sobre negociación y esta elección regional del 21 de noviembre sean oportunidades perdidas, sino sean oportunidades aprovechadas, oportunidades para desarrollar ese músculo ciudadano, para participar, para organizarnos, para avanzar, para incluso pensar a largo plazo la ruta electoral. Para nosotros sería una pérdida el que no se aprovecharan esas oportunidades. Y lo que estamos viendo es una inercia. Y en esa inercia donde no hay decisión, donde no hay liderazgo político vocal que estratégicamente le hable al país, involucrando a la ciudadanía, ¿por qué se están tomando estas decisiones? Vemos que va a ser, o eso está, digamos, no va a estar dirigido justamente a lograr esto que estamos planteando desde el Foro Cívico, que es aportar a la transformación del país. Entonces, sí queremos que tanto las elecciones como los procesos de negociación sean oportunidades aprovechadas que nos sigan trabajando en esta visión de proceso para la reconstrucción del país. Muchas gracias. Sí, no, solo que es una oportunidad para que los ciudadanos demuestren su capacidad de exigir y ejercer transparencia, organización y exigencia al liderazgo político. En Venezuela hay disposición al voto de los venezolanos. Los venezolanos tienen cultura de voto, pero necesitan una oferta que los enganche y que le hable claro y que le demuestre el camino. Y si vamos a retomar el camino electoral, que se diga, que se plantee esa ruta, que se diga cómo con ese proceso vamos a recuperar derechos civiles y políticos todos, y cómo ese liderazgo se hace capaz de representar esa voluntad, es la oportunidad para los partidos. No sé si es lo que Guaidó y el R4 están pensando. Nosotros no estamos pensando en esto, una oportunidad para que se vaya Maduro. Esta es una oportunidad para crear condiciones y capacidades en un proceso de restitución democrática. Si es así visto, ese es el llamado a la unidad que nosotros hacemos. Unidad de los venezolanos y ciudadanos por exigir y ejercer derechos. Y también por la construcción de los mecanismos para dirimir las diferencias a través de el voto popular. Y ahí creemos que todo este proceso, como ha dicho Eugenio, tiene que ser concebido como una ruta de reconstrucción de capacidades para recuperar el voto como instrumento. Y creo que los candidatos tienen que hablar claro, los políticos tienen que hablarle claro a la gente y tienen también que tener las mayores prácticas democráticas en todo este proceso. Justamente, Vivi Borges ha puesto muchas veces un ejemplo llevándolo a una imagen más llana, más doméstica, que esto es como un deportista que corría maratones y estaba muy bien entrenado en el área electoral en este caso, y de repente dejó de practicar el deporte y se convirtió en una persona que hoy en día tiene sobrepeso, que ha perdido sus capacidades
y para que pueda comenzar a pensar que va a correr en una carrera como el maratón que tenemos los venezolanos enfrente en el año 2024, pues debe levantarse de la cama, comenzar a ejercitarse, comenzar a ganar nuevamente sus habilidades para que pueda correr esa carrera y ser lo más exitoso posible. Eso, con esa claridad, el liderazgo político debe hablarle a Venezuela y no pensar que esta es una fiesta electoral en la que no ha pasado nada, en la que aquí no se han perdido derechos, en la que aquí no hay muchísimo trabajo, muchísimo compromiso ciudadano que hace falta para poder conseguir que el voto vuelva a ser un instrumento para que Venezuela salga de la profunda crisis social, económica, cultural, etcétera, que vive nuestro país. Y creo que ese es el camino que, repito, los venezolanos se nos ha pedido que pongamos una solución sobre la mesa y hemos puesto esa solución sobre la mesa y requerimos de la comunidad internacional la compañía, el apoyo y la asistencia en ese proceso de reconstrucción de capacidades. Muchas gracias. Estamos un poco sobre tiempo, pero ya que hemos pasado toda esta hora y media con 80 personas viéndonos silenciosamente, ahora 2 personas se han atrevido a levantar las manos. Y ya que el título del evento es una conversación, yo creo que sería bueno darles la oportunidad de hablar. Veo a Keta Stephanie con la mano levantada y también después veo a María Pilar García Guadilla. Keta, ¿quieres hablar? Saludos, Keta. Saludos. Sí, bueno, buenos días, gracias por permitirme participar. Saludos, yo soy Keta Estefani de FAPU. Fíjense, la solución al conflicto político que hay en Venezuela a través de un proceso electoral en donde la ciudadanía decida a través del ejercicio del voto, esa es, digamos, la aspiración general y ese es el deber ser. Sin embargo, esa no es la lógica de la lucha política que priva hoy en Venezuela. Es decir, esa no es la lógica de los actores políticos en Venezuela, que su lógica es o mantenerse en el poder, como sea, o desplazar a los actores en el poder independientemente de lo que pueda ser la opinión de la gente sencilla, de las mayorías. Yo creo que los errores que se señalan de estrategia no son simplemente errores, sino que son estrategias que responden a veces a intereses y a principios diferentes a los democráticos o diferentes a los de las mayorías. Entonces, en una negociación, esos actores van representando sus propios intereses, en esa lucha, en esa pugna por el poder que es tan ruda en Venezuela. Y hay una mayoría de la población, nos lo dicen las encuestas, que no está comulgando con ninguno de esos actores. ¿Quién representa en una negociación entonces a esa mayoría? Que efectivamente quiere una solución por esa vía electoral, etcétera, pero ¿quién realmente va a representar en una negociación esa soberanía popular que ha sido, digamos, eliminada en Venezuela y que no vemos a los actores políticos defendiéndola? ¿Quién va a representar en una negociación entonces los intereses de esa mayoría? Esa es mi pregunta, bueno, para que la conversemos. Gracias. Gracias, Keta. Ahora veo que tenemos otra pregunta de María Pilar García Guadilla. María. Parece que perdimos. Aló, María Pilar. Parece que la perdimos. Pues unas interesantes preguntas. Yo creo que tenemos que ir cerrando, ya que estamos justo a las 11:30. Así que lo que me gustaría hacer es ofrecer primero a la delegación del Foro Cívico unas últimas palabras para responder a esa o cualquier otra de las preguntas planteadas. Y Steve, no podemos olvidarnos de que estamos en Washington y la gente, estamos aquí justamente para conectar a la visión de Washington con la visión de los actores en el terreno, así que a lo mejor tú quieres cerrar ofreciéndonos un resumen de todo lo que estás viendo desde aquí. No sé quién quiere tomar esa pregunta o quién quiere ofrecer un cierre.
Creo que ahora va a tomar Más que un cierre, porque creo que aquí estamos haciendo es una apertura. Así es. Estamos abriendo camino, fortaleciendo caminos que vienen haciéndose de unas pequeñas rutas de caminantes, se están convirtiendo ya en unas amplias avenidas, y eso creo que es lo importante. Y celebrar este encuentro, porque eso nos permite este intercambio y nos permite alinear visiones. Muchas veces quedándonos en nuestro espacio y quedándonos con solo nuestra visión, no encontramos la capacidad de interactuar, de entender al otro, de entender las otras posiciones y poder encontrar las posiciones que son comunes, que es lo que nosotros necesitamos. Evidentemente cada actor tiene sus intereses, cada actor tiene su visión, y el trabajo del Foro Cívico ha sido durante todos estos años en crear los espacios, los diálogos, los procesos de encuentro, de debate respetuoso, y poder construir una visión común de transformación de Venezuela. En eso estamos, y en ese proceso hemos tenido una amplia interacción con los actores políticos partidistas de todo el espectro venezolano, porque aquí no estamos de sociedad civil contra partidos, ni partidos contra el Estado, ni el Estado contra... No, nosotros queremos es una visión donde puedan confluir las distintas visiones, los distintos procesos, y podamos construir un camino donde las reglas nos permitan una convivencia democrática. Eso se construye en el día a día, nadie lo puede decretar, y depende mucho de la voluntad de cada actor de abrirse al debate y de abrirse a la interacción con el otro. En esa interacción cambiaremos algunas cosas de nuestra visión, por supuesto, pero también influiremos para cambiar la visión del otro, siempre en la senda de la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos. Esas son nuestras líneas, de ahí no nos salimos, pero dentro de ese proceso estamos abiertos a construir esa unidad superior, esa unidad de todos los venezolanos por una sociedad justa, solidaria y que nos permita la convivencia para todos. Allí todos cabemos, pero tiene que haber una voluntad política de los líderes que aspiran al poder a tener esa conexión con la sociedad, a tener esa conexión con todos los actores y a entender que sus intereses tienen que estar en una dinámica de confluencia con los intereses de la nación, de todos, porque aquí no caben agendas particulares si queremos realmente una Venezuela distinta y una Venezuela democrática. Quiero sumar a eso también, y como coincido con Débora, que esto no es un cierre, sino más bien una apertura, que esta pregunta, ¿quién va a representar al pueblo? Bueno, justamente ahí está el compromiso ciudadano. Creo que un movimiento social que está hablando de independencia y autonomía no puede sentarse a esperar que alguien lo represente. Cada uno de nosotros es responsable de construir ese futuro, así que no solamente estamos aquí para hacer un llamado muy contundente a la comunidad internacional para que entienda que debe tener la sabiduría para acompañar este proceso en búsqueda de soluciones en Venezuela, una interpelación a los actores políticos también para que pongan sus intereses particulares por el bien de la nación, pero también un llamado muy fraterno, muy cariñoso, pero también muy enérgico a cada venezolano, a cada ciudadano, que todos somos necesarios y todos somos responsables de la edificación de nuestro futuro. Muchísimas gracias a Wola, muchísimas gracias a Lucy por este espacio, y esperamos que sea el primero de muchos encuentros en esta ruta de encontrar soluciones para nuestro querido país. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Steve, ¿quieres agregar algo? Solo muchísimas gracias a los 5 panelistas de este evento. Yo creo que ha sido un reflejo del espíritu verdadero del Foro Cívico, con una gran humildad, pero a la vez con un gran proactivismo para romper, yo creo que Vivi mencionó la inercia, ¿no? De forzar el rompimiento de ciertas inercias para generar un contexto distinto y avanzar de una forma, una mirada pragmática, realista, de cómo mejorar la calidad de vida y el goce de derechos fundamentales en Venezuela. Y esto pues lo aplaudimos tanto como ULA como USIC,
este esfuerzo tan importante y como decía, con mucha humildad, que no se están presentando como más que lo que representa el Foro Cívico. Y eso lo considero muy importante y oportuna esa visita en términos, solo mencionar que sí hay un consenso cada vez más en esta ciudad y dentro de la administración del presidente Biden, que a la cual nosotros como UCIP no pertenecemos, pero podemos observar hay un consenso cada vez más fuerte alrededor de una idea, de unas negociaciones, un proceso pacífico que genere soluciones democráticas, incluyendo elecciones, quizás con una dimensión un poco más mayor de la dimensión que ustedes le darían a elecciones, pero creo que hay un interés en poner poner todas las cartas sobre la mesa en cuanto al papel de Estados Unidos en apoyar esto. Ya creo que hay cosas para ir identificando y aclarando en cuanto a este tema de representatividad. ¿Quién está en esa mesa? Y creo que Nicolás Maduro puso en sus condiciones que todas las oposiciones que ellos consideran como legítimas estén en esa mesa. Hay un trabajo por hacer porque la administración Biden tiene muy clara cuál es el interlocutor preferencial para el gobierno de Estados Unidos. Pero hay campo para trabajar y la sociedad civil está ahí para sembrar ideas, para cultivar diálogos, espacios, para generar consensos y es supremamente clave en ese sentido para que se haga unas negociaciones que tengan la mayor probabilidad de éxito. Y no simplemente que sean un proceso para tomar las fotos y que cada uno se legitime con estar sentados en una mesa. Y creo que hay una comprensión de estos riesgos también, más que en procesos anteriores. Así que les felicito. De nuevo, muchas gracias. Como ya decía, siempre es un gran gusto alinearnos en esos espacios con Wola y obviamente con el Foro Cívico, que tiene todo nuestro apoyo desde el Instituto de Paz, entre muchos otros aliados que tienen aquí en Washington. Así que muchas gracias. Pronto con esto ya le damos por cerrado el evento de esta mañana, aunque Vivi me está diciendo que quiere mencionar una cosa. Ok. Pues yo lo iba a dejar ahí, pero Vivi. No, solo dos cositas muy cortas. Uno, en esta construcción de nosotros, también está el nosotras, y creo que también parte de uno de los temas importantes de Foro Cívico es que no solamente se dé la conversación con sectores más amplios de sociedad civil, sino que también haya una presencia plena y efectiva de las mujeres y también de la situación con perspectiva de género en el país. Y segundo, queríamos compartir las redes sociales del Foro Cívico para que pues quienes nos están viendo y quienes quieran seguir lo que es este proceso de conversación de Foro Cívico puedan hacerlo también a través de las redes sociales. Estamos ahorita en Twitter, lo pongo aquí, Foro Cívico Venezuela, con BZLA, Foro Cívico, y pueden seguirnos por allí y quien se quiera sumar, quien quiera participar, quien se sienta conectado con lo que estamos diciendo, simplemente es hablar, es ponerse en sintonía con nosotros. Este no es un movimiento ni jerárquico ni de cargo, sino es un espíritu, es una articulación de personas que queremos transformar Venezuela a través de las vías pacíficas, democráticas y recuperar ese país que nos duele, que ha pasado por mucho y que sabemos que está en nuestras manos el construirlo, de todos y de todas, y esto es la invitación que hacemos hoy, y gracias por darnos este espacio, esta mesa, este micrófono para contarlo y sumar a más voluntad. Muchísimas gracias a los colegas del Instituto de Paz, o UCIP por sus siglas en inglés, y pues muchísimas gracias en especial a la delegación del Foro Cívico. Como dije al principio, nosotros pensamos que están haciendo un labor magnífico y invito a todos los que nos están asistiendo a seguir el trabajo del foro y también a seguirlos por las redes sociales. Muchas gracias, lo vamos a dejar ahí y gracias por estar con nosotros esta mañana.